Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es una gran alegría el estar con todos ustedes una vez más, que Dios nos da esta gran oportunidad. Vamos a comenzar con el tema en el cual vamos a hablar de algunas de las consecuencias de robar. Ya hemos visto en temas anteriores y los invitamos a revisar los videos y transmisiones anteriores, en el cual hablamos de el robo. Dios nos dice: no robes. Y hemos visto ya citas en las cuales vemos el por qué Dios nos aconseja esto de no robar. Y el día de hoy vamos a hablar de algunas de estas consecuencias. Los invito al capítulo 20 de Éxodo, en su versículo 15. Vamos a ver qué nos dice Dios cuando da los 10 mandamientos, los 10 consejos, para que al seguir estos tengamos una vida llena de bendición. Dice el capítulo 20, versículo 15: no hurtarás, no robarás, no hay que robar. Y vamos al capítulo 22, versículo 1. Dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja, cuando alguno robare buey o oveja, cuando alguno robe algo, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Cuando nosotros robamos algo, vamos a pagar eso mismo 4 o 5 veces más. Si robamos 1,000 pesos, vamos a pagar 4 veces 1,000 pesos. 4,000 pesos vamos a tener que pagar. Entonces hay que quitarnos esa idea quitarnos esa idea que algunos de ustedes puedan tener, que al robar te estás sumando más a tus posesiones, porque en realidad te estás restando. Si tú robas 1,000, vas a pagar 4,000, es claro que te estás restando a tus posesiones. Vamos al segundo libro de Samuel, en su capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice así: y envió Dios a Natán a David, el cual viniendo a él díjole: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6: y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Y el rey David sabía esta ley. Cuando tú robas un cordero, tienes que pagar 4 veces lo que has robado, o 5. Y vemos aquí claramente que el rey David menciona esto. Y vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice así este capítulo: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa y lo recibió gozoso. Y viendo estos, todos murmuraban diciendo que le había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si en algo ha robado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. 4 tantos. Saqueo aquí nuevamente recuerda esto que ya nuestro Dios nos había dicho. Si robas algo 4 o 5 veces vas a pagar por aquello. Y aquí Saqueo lo menciona. Y vamos a ver qué le responde Jesús. Versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Claro, aquel hombre Saqueo sí había cometido robos. Entonces dice: si tengo a alguien a quien he defraudado, voy y le regreso 4 tantos de lo que le había robado. Y nuestro Señor Jesús aprueba esto y dice: sí, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. 6 de la primera carta a los Corintios, versículo 9. Pongamos atención a estos versículos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Esa es la consecuencia, la peor de las consecuencias que trae el robar. Si robamos, vivimos robando y nunca nos arrepentimos y así morimos, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Y vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 6, y con esta cita finalizamos. Dice así: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Los tales son hijos de Abraham. ¿Tenemos fe en Dios? Somos hijos de Abraham, como bien Jesús menciona. Salvación ha venido a esta casa por cuanto él es hijo de Abraham. Y vamos a regresar a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Ya hemos visto en el versículo 9 y 10 los que no van a entrar en el reino de Dios, dentro de los cuales están los ladrones. Si hemos oído esto anteriormente, ¿qué hay que hacer? Dice el versículo 11: y esto erais algunos. Puedes dejar todo eso en tu pasado, comenzar desde cero, seguir el camino de Dios, comenzar como una nueva criatura y dejar de serlo. Y sigue diciendo: mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, si en algún momento hemos llegado a robar o cualquiera de las otras faltas que ya hemos visto en esta primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, hay que dejarlas de hacer. Hay que comenzar desde cero. Ya hemos visto que las consecuencias de robar es, con ese tema aclaramos y entendemos el por qué después de robar nos vienen situaciones en las cuales perdemos dinero, incluso más del que habíamos robado, porque ahí se está aplicando esto: 4 o 5 tantos vamos a pagar por lo que robemos. Y ahí lo que robaste, después vienen deudas, vienen necesidades,
con las cuales gastas 4 o 5 veces más de lo que habías robado. Y ahí mismo comprobamos la veracidad de nuestro Dios. Él nos dice: no hagas esto porque te va a pasar esto, haz esto y te va a ir bien. Y entonces vamos, nos equivocamos y nos pasa lo que Él nos dijo. Ahí comprobamos que Dios es verdadero. Y entonces ya hay que dejar todas esas cosas. Hay que seguir el camino de nuestro Dios y vivir esa vida llena de bendiciones. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tema. Este ha sido el mensaje que nuestro Dios nos tenía preparado para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que este tema haya sido entendible. Me despido de todos ustedes y paz a vosotros.